ir viendo en los prácticos, van a ir entendiendo. Bueno, vamos a ver algunos conceptos como para empezar a ver lo que es la tímpano-impedanciometría, ¿sí? La tímpano-impedanciometría es un estudio objetivo que lo que hace es estudiar lo que es la funcionalidad del oído medio. Tenemos que tener en cuenta estos dos conceptos que los vamos a ir viendo a lo largo de toda la clase, que es qué es la impedancia, ¿sí? Y la complacencia. Lo que es la impedancia es la oposición ofrecida por un sistema al paso de energía. Quiere decir a la energía que es rechazada, ¿sí? En cambio, la complacencia va a ser la facilidad con que permite el paso de la energía y tiene que ver con la energía que el sistema acepta. Esto tiene que ver porque el estudio de la timpanometría, como les dije que estudia el oído medio, es una prueba donde yo evalúo la funcionalidad de lo que es el oído medio, la cadena de huesecillos y demás, y tiene que ver con el estímulo que yo envío, y de acuerdo a si hay una patología de oído medio o no, es lo que el sistema puede absorber de esa energía o la que rechaza, ¿sí? Si hay alguna dificultad en el oído medio, la energía que va a ser rechazada, ¿sí? La impedancia va a estar aumentada, porque ese sonido no va a poder pasar correctamente porque hay algo en el oído medio, ¿sí? En cambio, si, si digamos, no hay una patología o hay como si fuera una desconexión de cadena, la energía que va a poder ingresar hacia el oído va a ser mayor, o sea, va a haber mayor complacencia, porque no hay nada que detenga ese sonido, ¿sí? Ahora vamos a ir viendo. La impedancia, ¿sí? La impedancia que tiene que ver con la energía que es rechazada, tiene que ver con diferentes conceptos, ¿sí? Se va a expresar en ohms o en ohmios acústicos y va a depender digamos, de que esta energía sea rechazada, tiene que ver con los ligamentos y los músculos, la indemnidad de los ligamentos y los músculos de la cadena osicular, eh, del estímulo utilizado, del peso de la cadena osicular y de la platina del estribo, ¿sí? Estos tres conceptos, fricción, fricción, frecuencia, masa y rigidez, los vamos a ir viendo a lo largo de la clase, digamos, porque esto influye en esta energía, en esta impedancia, ¿sí? Como les dije, la impedanciometría es un método objetivo que evalúa el estado funcional del oído medio, ¿sí? Entonces nosotros, por lo general, siempre se complementa la audiometría, eh, se complementa con la tímpano-impedanciometría, más que nada para ver la funcionalidad del oído en medio. Y más en esos casos donde uno sospecha de alguna otitis u otosclerosis o desconexión de cadena y demás, este estudio es fundamental hacerlo. Es objetivo porque no necesita de la respuesta del paciente, ¿sí? No es como la audiometría que el paciente tiene que responder, sino que tiene que estar quieto, como en esta foto, donde se le pone este auricular, donde de este lado tiene un auricular y de este lado es la probeta que ahora vamos a ver, que es por donde se manda el estímulo. Va a evaluar del oído medio lo que es la integridad y la función del mecanismo auditivo periférico. Y lo que tenemos que tener en cuenta es esto, que cuando la onda sonora ingresa al conducto auditivo externo, va a recorrer ese estímulo, va a ser el recorrido desde el tímpano y parte de esa energía va a poner en vibración la membrana timpánica y es transmitida a través de la cadena osicular hacia la cóclea. Parte de esa energía va a ser transmitida hacia el oído interno y parte de la energía va a ser reflejada. La energía que va a ser reflejada, ¿sí? Tiene que ver con la indemnidad del oído medio. Como les dije anteriormente, si yo tengo una patología de oído medio, la energía reflejada, ¿sí? Va a ser mayor, porque ese sonido no va a pasar correctamente hacia el oído interno.
Y entonces la energía reflejada va a formar una onda que se propaga desde el tímpano hacia afuera y es eso lo que yo voy a poder registrar con el equipo. Bien, la frecuencia de la onda reflejada va a ser idéntica a la onda que yo estoy enviando, ¿sí? Pero la amplitud y la fase va a depender de las condiciones que tenga ese oído medio, ¿sí? Va a depender, como les dije anteriormente, si el oído medio tiene alguna patología, ya sea del tímpano, de la cadena osicular, de alguno de los músculos del oído, o ya que tenga que ver con el oído interno, con lo que es la ventana oval redonda, líquidos laberínticos y el oído medio, ¿sí? Entonces, como ven acá en la imagen, esto sería la onda que incide y de acuerdo a si hay alguna patología en el oído medio, esta energía va a poder pasar correctamente el, el oído interno y esa energía reflejada va a ser menor, ¿sí? Si hay algo en el oído medio, esta onda va a tener mayor resistencia y, y se va a reflejar más, ¿sí? Hacia el exterior. Bien, ¿hasta acá se entienden los conceptos? Sí, profe. Bien, cualquier cosa me frenan, ¿eh? Bien. Si el oído, digamos, está rígido o pesado, por ejemplo, rígidos con, por ejemplo, otosclerosis, la vibración aérea no puede, digamos, realizar este movimiento y la energía, como dije anteriormente, reflejada es grande. En cambio, si el mecanismo del oído es complaciente, o sea, si puede dejar pasar esa energía y hay poca fricción interna, se moverá fácilmente ese sonido hacia el oído eh, interno, ¿sí? Bien. Va a haber mayor resistencia cuando hay mayor masa en el oído medio y cuanto más agudo sea el sonido, ¿sí? Cuando hay un aumento de masa va a haber caída en agudos. En cambio, si la resistencia es mayor cuando es más grande la rigidez y más grave el sonido, va a haber aumento de rigidez y caída en graves, ¿sí? Y la resistencia es mayor cuanto más intensa sea la fricción o el roce, independientemente de la frecuencia, ¿sí? Ahora vamos a ver estos conceptos de masa y rigidez. ¿Hasta ahí alguna duda con los conceptos de masa, rigidez? Va, de fricción, complacencia. No, por ahora se entiende todo, profe. Bueno, estoy tratando de poner bueno, ¿ahí lo ven? Sí. Sí. Sí, bien. Bueno. Bueno, este es el impedanciómetro, ¿sí? Es el equipo que realiza la tímpano-impedanciometría. Con este equipo vamos a poder hacer la timpanometría, que es, como les dije anteriormente, evaluar la funcionalidad del oído medio, y lo que van a ver la clase que viene para tomar el reflejo acústico. Es similar, como verán, el aparato al audiómetro de los más modernos, ¿sí? Este es el auricular, como les mostré en la foto anterior que tenía el señor puesto el auricular, donde tiene el auricular, va en uno de los oídos y del otro lado va la probeta, ¿sí? Y acá es donde se puede graficar, se grafica la timpanometría. En los equipos nuevos, ¿sí? Digamos, ya hace todo el equipo.
Antiguamente lo que se hacía era de manera manual ir tocando, digamos, o ir mandando las presiones y sacando presiones dentro del oído medio y así dibujar la curva timpanométrica. Ahora es apretar un botón y ya lo hace directamente el equipo, ¿sí? Bien, como les dije, el impedanciómetro tiene el auricular y tiene una probeta, ¿sí? Esa probeta dentro tiene 3 tubos, ¿sí? Es una sonda que tiene 3 tubos. Estos 3 tubos tienen un oscilador que que hace de amplificador, ¿sí? Que va a enviar un sonido de 220 Hz a una intensidad regulable, ¿sí? Después va a tener un micrófono el cual va a detectar la presión que hay dentro de la cavidad y controla el sonido para mantener la presión constante en el oído, ¿sí? Y después hay una bomba de presión que es un manómetro, que es la presión que yo le voy a mandar al oído medio para poder evaluar la funcionalidad. Esta presión puede ir desde menos 300 milímetros de agua hasta más 200 milímetros de agua, ¿sí? Entonces, cuando yo realice el estudio, voy a poder, a través de esta sonda, ¿sí? Voy a poder mandar presión al oído medio y ver cómo esa presión que yo envío al oído medio, voy a poder registrar si pasa correctamente esa presión dentro, digamos, a través del oído o se refleja, ¿sí? Como vimos anteriormente. Con este equipo que yo les mostré, se puede realizar la timpanometría, ¿sí? Podemos determinar la presión que hay dentro de la caja timpánica, podemos realizar también pruebas para el estudio de la permeabilidad tubárica, que es Valsalva y Toynbee, que esto lo van a ver la semana que viene. Vamos a poder determinar el reflejo acústico. Vamos a poder hacer la prueba de METS para poder determinar el reclutamiento, que esto lo van a ver también el viernes, y la prueba de fatiga, de tone decay, ¿sí? Todo esto se realiza con el mismo aparato. Bien, vamos a ir puntualmente en qué consiste el estudio, ¿sí? La timpanometría consiste en esta representación gráfica de las variaciones de la complianza, o sea, esta energía que puede ingresar al sistema dentro del oído, cuando existen variaciones de presión dentro del conducto auditivo externo, ¿sí? Como dije anteriormente, es objetivo, no necesitamos la respuesta del paciente, que muchas veces esto, digamos, corrobora la audiometría, ¿sí? Y, como les dije, va a investigar esta complacencia o movilidad de la membrana timpánica frente a diferentes presiones. Con este estudio vamos a obtener 3 trazados o 3 componentes. Vamos a poder determinar el desplazamiento del punto de complianza máxima, o sea, donde hay mayor movilidad de la membrana timpánica, la altura o amplitud de la compliancia máxima y la forma del timpanograma. Esto ahora lo vamos a ver. Bien, como les dije anteriormente, en el complejo, el tímpano circular tiene 3 características físicas, ¿sí? Que de esto va a depender que ingrese esta presión dentro del oído. Va a depender de la masa, de la rigidez y de la fricción frente a cualquier fuerza que provenga del exterior. Cuando yo mando un sonido, ¿sí? O esta presión se pone en contacto con el tímpano, por medio del complejo tímpano-circular ofrece determinada resistencia, ¿sí? Que es la impedancia, que es lo que vimos anteriormente, que es esta resistencia que pone el sistema tímpano-circular al pasaje del sonido. Bien, y esto en el oído medio, cuando esa fuerza o cuando esa presión fluye a través de él hasta llegar al oído interno, pasa de un medio de baja impedancia, que es el aire, a un medio de alta impedancia, que es el líquido del oído interno. Y en este pasaje
de un medio de baja impedancia a alta impedancia, se pierde cierta cantidad de energía, que es eso lo que yo voy a poder registrar con el equipo, ¿sí? Bien. Como yo dije, bien. Lo que mide el aparato, ¿sí? Mide lo contrario a la impedancia, ¿sí? Lo que mide es la complacencia, que mide la facilidad que ofrece el oído medio al paso de ese sonido. Es la admitancia o compliancia o complacencia. Todas esas tres palabras significan lo mismo, ¿sí? Por eso les dije al principio, van a notar términos por ahí que son medios difíciles. Pero bueno, esto después cuando los vean en los prácticos y puedan empezar a graficarlos, van a ir entendiendo más cómo, digamos, cómo resulta. Bien, la complacencia tenemos dos, la complacencia estática y la complacencia máxima, que vamos a ver después. La complacencia estática tiene que ver con la movilidad del oído medio, ¿sí? Los factores que van a influir en esta complacencia estática van a ser la masa, la rigidez y la fricción. Se mide en volumen equivalente o centímetros cúbicos y vamos a poder obtenerla a través de dos maneras, ¿sí? Vieron que yo les dije que ponemos la sonda en el conducto auditivo externo y de ahí le vamos a mandar una presión al, hacia el conducto auditivo externo, ¿sí? Para que lo mande a través del complejo tímpano-osicular. Colocando esa presión a más 200 de milímetros de agua, voy a obtener el volumen del CAE, ¿sí? A ver si les puedo, porque acá no me ven, para ver si les puedo anotar. Bien. Supongamos que esta es la membrana, ahí se ve la línea que hice. Sí, se ve. Sí, profe. Sí, bien. Supongamos que esta es la membrana timpánica, ¿sí? Esta es la oreja, supuestamente. Bien, cuando yo mando presión de más 200, hago esto, mando presión, esta membrana timpánica lo que va a hacer, se va a bombar hacia adentro, ¿sí? Esto es el CAE, no, perdón, el oído medio, ¿sí? Entonces, cuando yo mando presión, la membrana timpánica se abomba hacia adentro. Entonces, con esta presión de más 200, lo que yo voy a medir es el volumen del CAE, es esto, ¿sí? Que... Ahí está. Que en niños va a ser el valor de este volumen del CAE, va a ser de 0,6 a 0,8 centímetros cúbicos en niños, y en adultos va a ser de 1 a 1,5, ¿sí? En condiciones normales. En cambio, si yo tengo la membrana timpánica perforada, o sea que, digamos, no, de esta presión que yo mando pasa toda la presión y esta membrana no es que sea bomba como en condiciones normales porque tiene una perforación, ahí ese volumen del CAE me va a dar mayor, entre 4 a 5 centímetros cúbicos, ¿sí? En membranas timpánicas perforadas. Por lo general, este estudio en membranas timpánicas perforadas, digamos, no se realiza porque le produce dolor al paciente, ¿sí? Imagínense que tiene la membrana timpánica y yo encima le mando más presión dentro del oído, ¿sí? Pero bueno, en caso de que, digamos, uno lo pudiera registrar, me va a dar un volumen del CAE aumentado en aquellos casos que tengan membrana timpánica perforada, ¿sí? Cuando yo mando esta presión de más 200, genera una movilidad de la membrana timpánica, y cuando esta obtiene la máxima movilidad, se obtiene un segundo volumen, que es el punto de máxima complacencia, ¿sí? Bien, voy a pasar.
Entonces, la diferencia entre el punto de máxima complacencia, ¿sí?, y el volumen del CAE va a ser la complacencia estática. El valor de lo que es la complacencia estática va a ser de 0,28 centímetros cúbicos a 2,5 centímetros cúbicos de acuerdo a la edad, ¿sí? Pero esos son los valores que ustedes deberían poner en condiciones normales, ¿sí? Ahora vamos a ver el dibujito de la... Acá. No, esperen, lo voy a dejar porque después voy a explicarle otra cosa. Bien, entonces, como les dije, este es el gráfico, ¿sí? Entonces, cuando yo mando, esto es 0 de presión. Cuando yo con la sonda, ¿sí?, colocada en el conducto aditivo externo, mando más 200 de presión, como les dije anteriormente, acá la membrana timpánica se abomba hacia adentro, ¿sí? Voy a poder determinar el volumen del CAE, que lo voy a anotar, ¿sí? Sería este punto, por ejemplo. Cuando yo voy retirando esta presión, se va registrando el gráfico, ¿sí?, hasta que la membrana llega a su mayor movilidad, ¿sí? Eso es lo que voy a obtener como punto de máxima complacencia, este pico. Y la diferencia de este valor con este que me dio acá es lo que obtenemos como complacencia estática. ¿Qué es esto? Diferencia entre el punto de máxima presión y el volumen del CAE, ¿sí? Ya lo van a ir entendiendo en los prácticos. Una vez que yo fui, como les dije, mando más 200, como acá. Una vez que yo mando más 200, más 200 de presión, ¿sí? Voy sacando esa presión hasta que la membrana timpánica llega al punto de máxima complacencia, que es el punto donde tiene mayor movilidad. Luego mando presión menos 200 y la membrana, en cambio de ir hacia este lado, va a ir hacia afuera. Se va a bombar hacia el conducto auditivo externo, ¿sí? Que es esto lo que me va a registrar. Por lo general, este valor que tengo acá es el mismo que el que se registró a más 200, ¿sí? Y esta es la curva timpanométrica, ¿sí? Ahora vamos a ver acá. ¿Me van siguiendo o no? Sí, 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 profe. Díganme, porque Sí, sé que sí. es medio complejo. ¿Sí? sí, Bueno, profe. bueno, entonces acá vuelvo a repetir lo mismo que antes. El procedimiento es con la sonda en el oído, en el conducto auditivo externo. Acuérdense, esta es la orejita, esta es la flecha, mando más 200 de presión, la membrana timpánica que era esta, lo que va a hacer, se va a bombar hacia adentro, o sea, hacia el oído medio, y lo que va a hacer es dejar rígido todo el sistema tímpano-osicular. ¿Por qué? Porque ahora la membrana está como metida hacia adentro, hacia el oído medio, y lo que hace es como poner más rígido el sistema tímpano-osicular. Entonces, la energía que absorbe el sistema es muy baja, ¿sí? Pero la energía reflejada hacia el tímpano es lo que se recoge con esa sonda. ¿Se acuerdan que tenían 3 probetitas y una lo que recogía es la energía reflejada? Eso va a ser lo que es la complacencia del conducto auditivo externo. Y partiendo de ahí vamos variando la presión hasta que la membrana timpánica llegue a su máxima elasticidad. O sea, una vez que yo llegue a bombarla hacia adentro, voy sacando presión y lo que va haciendo la membrana es otra vez desde este punto volviendo para este lado, hacia el conducto auditivo externo, donde va a obtener su máxima elasticidad, ¿sí? Y ahí el complejo tímpano-osicular tiene su máxima movilidad y absorbe más energía, porque ahora no está todo comprimido como estaba antes cuando yo le mandé más 200.
Entonces ahí es el punto de complacencia máxima, que es, ¿se acuerdan? Este punto, que es donde tiene mayor movilidad, ¿sí? ¿Se entiende? Bueno, No, profe, ¿lo puedes volver a repetir? sí, todo. Em, no me queda muy clara la diferencia entre ¿Entre cuál? o sea, ¿cuándo es la complacencia máxima? Sí. La Y, complacencia máxima es cuando yo voy sacando, vieron que partimos de que yo mando más 200 de presión, ¿sí? Entonces, acuérdate, ahí ves el dibujito este que dice yo, el dibujito. sí, Bien, la oreja, membrana timpánica es esta. Yo mando más 200, está la flecha, mando más 200. La membrana timpánica, como yo mando presión hacia el oído medio, la membrana timpánica se va a bombar, se va a ir hacia adentro, hacia el oído medio, ¿sí? Entonces, el oído medio, lo que es el complejo tímpano-auricular, la cadena de huesecillos, se va a poner más rígida. Entonces, el paso de energía, ¿sí? Que absorbe es muy baja, porque si yo aprieto, digamos, todo lo que es la cadena de huesecillos, no puede ingresar bien todo ese sonido hacia el oído interno, ¿sí? Entonces, la energía, como la energía no va a ser, digamos, absorbida por el complejo tímpano-auricular porque está rígido, lo que va a hacer va a ser mayor la reflexión, o sea, mayor la energía que va a ir hacia afuera, ¿sí? Que eso es lo que va a registrar el aparato. Una vez que sí, yo sí, mande perfecto. más 200, voy a ir sacando la presión, voy a ir disminuyendo la presión hasta volver de nuevo a 0 y después volver de nuevo a menos 200. Cuando yo voy sacando la presión, va a haber un punto donde la membrana va a tener su máxima movilidad, que eso es donde tiene su máxima movilidad, es la complacencia máxima, ¿sí? Una vez que yo obtuve ese punto, este punto que tengo acá de máxima complacencia, voy a ir mandando ahora presiones negativas hasta llegar a menos 200, ¿sí? Bien. La diferencia que hay entre el punto de máxima complacencia, el valor que te da el, el, el punto de máxima complacencia, menos lo que es el volumen del CAE que te había dado cuando vos mandaste más 200, eso es lo que es la complacencia estática. Ese valor vas a tener que restar. Suponete que acá te haya dado, no sé, 1.2, ¿sí? Y acá te dio 0.8. Esperen, 0.8. Entonces, la diferencia va a ser 0.4, ¿sí? Habíamos dicho que la complacencia estática, el valor normal es entre 0.28 y 2.5. Entonces, en este caso, la complacencia estática te digo normal, porque la diferencia entre la complacencia máxima y el volumen del CAE te dio 0.4, que es la resta del punto ese máximo con el volumen del CAE. ¿Sí? ¿Se entendió o no? Sí, perfecto, profe, gracias. Bien. Bien, lo dije acá. Bien, una vez, como les dije, que llega a la máxima complacencia, ese piquito, ¿sí? Voy a ir retirando, voy a ir mandando, variando la presión hasta menos 200. Ahora la membrana timpánica, esperen que voy a... Ahora la membrana timpánica lo que va a hacer, cuando yo le mando menos 200, en cambio de abombarse hacia adentro, hacia el oído medio, se va a bombar hacia afuera.
hacia el conducto auditivo externo, ¿sí? Y se obtiene también una rigidez del complejo tímpano-ocicular, porque ahora esta membrana tira para afuera lo que es el complejo tímpano-ocicular. Por lo general, el valor de menos 200 va a ser igual a más 200. Bien. En condiciones normales, el punto de máxima complacencia, el pico del gráfico, me tiene que dar en presión 0, ¿sí? Que es donde se iguala la presión tanto atmosférica como del oído medio, que es lo que se llama el POM, ¿sí? Ahora les muestro. Esto. Nosotros acá, como ven en el eje horizontal, tenemos presiones, ¿sí? Como les dije anteriormente, vamos a poder medir tanto presiones como esto, la complacencia máxima y demás. Cuando yo tengo digamos, en condiciones normales, la presión dentro del oído tiene que ser 0 o más menos 50. ¿Sí? O sea, este piquito puede ir de menos 50 a más 50, se puede correr. Pero eso son presiones normales dentro del oído medio. Cuando yo tengo una patología de oído medio, ahora después vamos a ver la clasificación que se utiliza, cuando yo tengo una patología de oído medio, este pico de máxima complacencia es el que me va a indicar si hay presión negativa dentro del oído. Por ejemplo, si yo tengo una disfunción tubaria, sabemos que en una disfunción tubaria hay mayor presión negativa dentro del oído, ¿sí? Fisiológicamente, ustedes saben que en la disfunción tubaria la trompa de Eustaquio no está funcionando correctamente y no hay una buena ventilación de equiparación de presiones entre el oído medio y la nasofaringe. Entonces, al no estar funcionando correctamente la trompa de Eustaquio, va a haber mayor presión negativa dentro del oído. Y ni hablar si hay una obstrucción, ¿sí? Si hay una disfunción, este pico, en cambio de estar entre 0 o más menos 50, lo vamos a dibujar más hacia presiones negativas. Va a ir la curva, ¿sí? Por ejemplo, el pico a menos 200 y baja, por ejemplo. Quiere decir que ahí hay algo, como el estudio evalúa lo que es la función del oído medio, me está reflejando de que esta presión negativa, hay algo dentro del oído medio que está haciendo que tenga una presión negativa. Y si es una obstrucción, ya vamos a ver que puede ser una curva plana, que ahora vamos a ver que es la curva tipo B, donde este pico de máxima complacencia no está. ¿Por qué? Porque cuando yo mando presiones más 200 y menos 200, digamos, la membrana, al tener ya presión negativa dentro del oído medio, no puede haber este movimiento de la membrana timpánica y no puede registrar ese pico, ¿sí? ¿Se entiende? ¿O no? Ya me dio. Sí, profe. Bien. Bien, bueno, esto es lo que recién les dije, que también digamos, cuando evaluamos con este estudio vamos a poder obtener la presión del oído medio y vemos la funcionalidad de la trompa de Eustaquio, ¿sí? La trompa de Eustaquio en condiciones normales debe mantener el equilibrio de las presiones que se dan de ambos lados de la membrana timpánica, ¿sí? Como les dije, en adultos, este valor de presión del POM, o sea, el pico, en adultos va a ser más o menos 50 milímetros de agua de presión y en niños entre más 50 y menos 100 milímetros de agua. Nosotros lo que vamos a usar es el valor de adultos más o menos 50, ¿sí? Bien, esto es lo que le expliqué recién. Cuando el proceso de aireación del oído medio se altera en obstrucción, disfunción tubaria, donde no hay un buen
una buena apertura y cierre de la membrana timpánica. Nosotros, por ejemplo, cuando bostezamos, tragamos, la trompa se abre, ¿sí? Y equilibra las presiones que hay dentro del oído medio con la nasofaringe, ¿sí? Vieron cuando uno, no sé, va en avión o hace buceo, a veces se tapan los oídos, uno tiende a o a soplar o a tragar, ¿sí? Eso hace que la trompa se abra y equilibra las presiones, ¿sí? Cuando hay una obstrucción o una disfunción, esta movilidad de la trompa de Eustaquio no está funcionando correctamente y se genera presión negativa dentro del oído, ¿sí? Porque los vasos sanguíneos de las mucosas del oído medio absorben el aire. Esto lo que hace es generar una retracción de la membrana timpánica y si esto persiste, aparece líquido en el oído medio. Entonces, es importante detectar a tiempo estas presiones negativas en el oído medio como medida preventiva de otitis futuras, ¿sí? Vieron que cuando el otorrino hace también la otoscopía, ahí puede ver cómo está la membrana timpánica, ¿sí? Si ya ve que está bombada hacia adentro, bueno, ahí esto me está dando un indicio de que puede haber aire, digamos, presión negativa dentro del oído medio. Entonces hay que tratarlo cuanto antes para que, digamos, no genere una otitis peor, ¿sí? Bien. Bueno, esto igual lo ven acá, presten la atención al dibujo, ¿sí? Como les dije, más o menos 50 va a ser la presión, ¿sí? Yo voy a poder obtener de este gráfico que este punto puede ser ir hacia presiones negativas, que va a ser en los casos de disfunción y obstrucción. En caso de obstrucción no se va a obtener ese punto. Y a su vez, el punto de máxima complacencia o complacencia máxima, este punto puede estar o muy aumentado, que es en el caso de una perforación timpánica, que no voy a poder determinar este punto, o puede estar muy bajo, que es en el caso de la fotoesclerosis. ¿Por qué se les ocurre que este punto de complacencia máxima no lo voy a poder determinar en una perforación? ¿Qué les parece? ¿Alguien sabe? ¿Por qué puede ser? Porque al estar perforado no se puede medir, digamos, la elasticidad de Claro, la membrana. claro, si hay una perforación, o sea, un agujerito en la membrana timpánica, cuando yo mando presión, primero que igual este estudio no lo vamos a hacer, ¿no? Si hay una perforación. Pero en caso de que se pueda tomar, yo voy a mandar presión y al estar perforada la membrana es como que, digamos, todo este juego que se arma con la membrana timpánica, de que sea bomba hacia adentro, hacia afuera, cuando yo le mando las distintas presiones, si hay una perforación, este pico no se va a poder determinar, porque hay un agujerito en la membrana que lo que hace es pasar toda la energía, ¿sí? Entonces, por eso no lo voy a poder determinar, ¿sí? Bien, esto es lo que tienen que saber para los prácticos, ¿sí? Que es más o menos lo que les estuve comentando recién, que es la clasificación que vamos a utilizar, ¿sí? Cuando nosotros hagamos los ejercicios, vamos a hablar de esta clasificación. Hay diferentes tipos de curvas según Scherger. Está la tipo A, la B y la C, ¿sí? Después la tipo A tiene dos subtipos, la AS y la AD, que ahora vamos a ver. La tipo A de estas curvas timpanométricas tiene que ver con oídos donde no hay patología de oído medio, ¿sí? Quiere decir, puede ser en oídos normales, en hipoacusias perceptivas, ¿sí? Ya sea neurinoma, Meniere, trauma acústico, presbiacusia, anacusia,
oídos normales. En todos estos van a tener este tipo de curva tipo A, ¿sí? Porque, si recuerdan, este estudio, esta prueba, evalúa lo que es el funcionamiento del oído medio. Yo estas patologías que le nombré recién, ninguna tiene patología de oído medio, o sea, son todas lesiones, ¿dónde? Excepto el oído normal, ¿no? El Con el oído Cocleares o interno. retrococleares. Cocleares, ¿sí? Pueden ser cocleares, retrococleares, o sea, hay una patología en el oído interno, ¿sí? Entonces, este estudio me va a dar bien, porque no hay patología de oído medio. Entonces, el tipo de curva va a ser el tipo A, donde yo voy a tener, como les dije antes, presiones van a ser entre más o menos 50, ¿sí? Acá tenemos el 0, el pico este puede estar en más o menos 50, que sigue siendo normal. Y vamos a tener como los valores que les di anteriormente, donde cuando yo le mande presión de más 200, voy a poder determinar el volumen del CAE, ¿sí? Que es acá. Cuando vaya retirando esa presión, voy a poder obtener este movimiento de la membrana timpánica, que es el punto, el POM, donde hay la presión de la membrana timpánica, o la complacencia máxima, que es este punto, y después obtener la diferencia entre la complacencia máxima, que va a ser este valor que me va a dar ahí, restado el volumen del CAE. Eso va a ser la complacencia estática. ¿Ustedes tienen el gráfico de tímpano? ¿Ya lo tienen? Sí, tenemos todos los Bueno, gráficos van juntos. a ver que abajo, donde está el timpanograma, creo que es a la derecha arriba, tienen los reflejos, que dice ipsi y contra. Oído derecho, contra, ipsi, esos reflejos, y abajo tienen un cuadrito que van a ver que dice POM, ¿sí? Que ahí van a anotar los valores, tanto de oído derecho como de oído izquierdo. En el mismo gráfico, ¿sí? Esto no les dije. Ustedes tienen ese gráfico, van a anotar con el color rojo, oído derecho, con el color azul, oído izquierdo. Pueden ser que tengan un oído normal, o sea que les dé este tipo de curva en el oído derecho, y en el oído izquierdo, no sé, si tiene una obstrucción, van a dibujar el tipo B, que ahora lo vamos a ver, ¿sí? O sea, en el mismo gráfico se dibuja el gráfico para cada oído, ¿sí? De acuerdo al color. Bien. ¿Se entendió el tipo A o no? Sí, sí. Bien. Tipo B. Este tipo de curva es una curva plana, como la ven acá. Ven que acá no tiene pico, como vimos en la anterior. Acá no hay pico de máxima complacencia, no hay modificaciones de la complacencia frente a las diferentes presiones que yo le mando con la probeta, ¿sí? Yo le mando más 200, menos 200, la membrana no se mueve, ¿sí? Acá hay una rigidez del sistema timpanosicular que puede ser por otitis serosas o adhesivas, o un perfil de masa que, por ejemplo, en los tumores. En este tipo de curva, ¿sí? Esperen. Puede ser en las obstrucciones tubarias, ¿sí? Cuando a ustedes tengan que dibujar una obstrucción tubaria, ¿sí? Van a hacer este tipo de curva, donde van a poder determinar por ahí el volumen del CAE, nada más, y después, o sea, este pico ahí, y después, cuando yo le voy sacando la presión y demás, se hace plana. No puedo registrar el pico de máxima complacencia. ¿Se entiende por qué? Sí, Porque profe. esto de si es una obstrucción, no hay una buena
una buena apertura y cierre de la trompa de Eustaquio. Entonces, eso hace que cuando yo también mande presión dentro del oído medio, no se pueda modificar estas presiones. Entonces, por eso es plana, ¿sí? A ver, esperen que me fijo en los criterios. Bien. Esto en el caso de, o sea, la curva tipo B, ¿sí? Eh, Bien. En esta, en la tipo B, pueden dibujarla en la obstrucción, ¿sí? Y en las otitis, como les dije, adhesivas o cerosas, que esto no les dije, que tengan un gap entre 30 y 35 decibeles, ¿sí? Estas, las cerosas o adhesivas. Y después está la curva tipo C, donde vemos que hay un pico de máxima complacencia, pero este pico, ahí, este pico está desviado hacia presiones negativas. ¿Sí? ¿Se acuerdan que acá entre menos 50 y más 50 es la presión normal que me daba en la curva tipo A? ¿Sí? En casos de el pico de máxima complacencia está desplazado hacia presiones negativas, puede ser en disfunciones u obstrucciones tubarias, ¿sí? Bien, si ustedes hacen, digamos, una curva tipo C en una disfunción, también la pueden hacer en una obstrucción. Pero, ¿de qué va a depender? ¿Sí? Si yo tengo una obstrucción, no le voy a poder hacer, la obstrucción es peor que la disfunción, ¿no? Si yo tengo una, esperen que les dibujo. Acá. Por ejemplo, ¿no? Supongamos que esto es, ahí, ahí. Por ejemplo, no va a ser lo mismo si yo tengo una disfunción o una obstrucción. Si tengo una obstrucción es peor, ¿sí? Porque a veces suele confundir, por ejemplo, para los exámenes o lo que sea, o en los prácticos, es si la disfunción en la obstrucción se hace, la obstrucción se hace como curva tipo B o curva tipo C. Si ustedes la hacen como B, la obstrucción no está mal. Pero si la hacen C, ¿sí? No va a ser la misma curva que una disfunción. Por ejemplo, si ustedes tienen, pongamos que esta es una disfunción, ¿sí? Donde está el pico de máxima complacencia hacia presiones negativas, todavía tiene un pico, ¿sí? Y si yo dibujo para una obstrucción, puedo hacerla un poco más bajita y el pico un poco más desdibujado, ¿sí? Sigue siendo una curva tipo C, ¿sí? Porque tiene todavía pico de máxima complacencia, que es este, pero lo tiene más bajo, como más achatado. Si esto en el tiempo, esta obstrucción sigue avanzando, puede convertirse en una curva tipo B, donde ya se aplana, ¿sí? ¿Se entiende? ¿O no? Sí, sí, sí. Bien. Entonces, recuerden, en las disfunciones van a ser la curva, va a tener pico de máxima complacencia, o sea, este pico va a estar en la disfunción, pero va a estar más hacia presiones negativas, o sea, en menos 300 el pico, menos 350, menos 400, ¿sí? Y todavía tiene pico, ¿sí? Si hacen una obstrucción con una curva tipo C, como esta, puede tener ese piquito, pero un poco más abajo y más hacia presiones negativas, ¿sí? A ver si esto estaba en el criterio, obstrucción. Esto. Eh, esperen, ¿eh?
Bien. ¿Se entendió esto de la obstrucción y la disfunción? Sí, profe. Sí, profe. Y va a ser tipo B la obstrucción si tiene un gap de 40 o más. ¿Cómo? La obstrucción va a ser tipo B gráfico si tiene un gap de 40. Sí, igual la obstrucción tanto... A ver, no sé cómo la disfunción ustedes se las hicieron dibujar con gap en graves y cierras y agudos. La disfunción, Sí. ¿sí o no? Sí, sí. La disfunción Bien, o siempre sea, la la obstrucción no va a cerrar ese gap y por ahí no es tan, eh, no tiene tanto gap, por ahí puede tener 30, 35, pero ese gap no cierra hacia las agudas. ¿La obstrucción te la estaban haciendo dibujar en 40, 45? ¿O no? Sí, pero creo que Sí. la diferencia era que una normalizaba en los agudos y la otra no, pero en sí cerraban el gap los Claro, dos, pueden creo. tener, a ver, supongamos que este, no, a ver, este es 0, esta raya. Supongamos que este es 30, 25. Bien, nosotros podemos dibujar de esta manera, ¿sí? Supongamos que acá queda 15 de gap, ¿no? Tenemos así. Ahí, ¿qué es? Obstrucción sería. Una obstrucción. Sigue manteniendo gap, no cierra del todo. Para hacer disfunción puede ya cerrar el gap ahí. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Bien. O puede también la obstrucción ir, sí, no cierra gap en agudos. ¿Sí? Bien. ¿Se entendió esto de cómo tiene que dibujar si es disfunción o obstrucción? Sí, por Sí, ahí profe. no me quedó claro a mí Sí, cuándo, si es obstrucción, cuándo sería tipo B y cuándo sería tipo C. Si hay. bien. A ver, si ustedes, por ejemplo, si ustedes tienen una obstrucción, supongamos que tenga gap 20, 25, 20, 20, 15, ¿sí? O sea, eso, digamos, no va cerrando el gap, es una obstrucción leve, ¿sí? Por ahí no vas a hacer una curva tipo B, porque no está tan ocupado el oído medio, no hay tanto gap, ¿sí? ¿Se entiende? Por ahí Ah, vas ok. a hacer una curva tipo C, más como una obstrucción donde, como les dije recién, este pico de máxima complacencia por ahí no va a estar tan elevado como en condiciones normales y va a estar más bajito y hacia presiones negativas. Sería una curva tipo C, ¿sí? Ya si vos tenés de gap 30, 35, 30, 20, 25, o sea, ya con más gap y va, y es una obstrucción, ahí sí por ahí hacer la B. ¿Sí? Sí, ¿Se sí, entiende? ahora sí. Bien. Y después está como les dije, la tipo A tiene dos subtipos. La subtipo AD, que es para los casos de desconexión de cadena, y la AS, que es para casos de otoesclerosis. Esperen, ya se los voy a dibujar. Es que igual después van a ver cómo se dibuja cada una de las curvas en los prácticos, ¿sí? En la AD de desconexión, acá tengo el gráfico, ¿sí? Acá vemos que dice curva con gran amplitud de complacencia máxima, o sea, no voy a casi poder determinar la complacencia máxima, el pico, ¿sí?
En la curva AD de desconexión, o sea, vamos a tener el volumen del CAE va a ser normal, lo que voy a poder, digamos, para dibujarla es de esta manera, ¿sí? Llega ahí y va a haber un punto donde se le hace rayitas hacia arriba en punteadito. Ahí, donde quiere decir que yo el punto de máxima complacencia no lo puedo determinar. Entonces, por eso se dibuja de esta manera, con línea punteada hacia arriba, ¿sí? La presión en una desconexión va a ser normal, ¿sí? No hay patología en la trompa de Eustaquio y demás, la presión va a ser normal. Y no voy a poder determinar el punto de máxima complacencia. Por eso se dibuja de esta manera. Y la AS es curva característica de otosclerosis. En una otosclerosis, ¿les parece? ¿Hay patología o, digamos, tiene dificultad en lo que es la membrana, la trompa? No, No. Entonces, las presiones, ¿va a ser presión normal o no? En una otosclerosis. La presión sí. Bien, bueno, igual la característica lo tiene, presión normal, estoy diciendo. Bien, en una autoesclerosis, ¿sí? Lo que va a tener es alta impedancia. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que la impedancia es la energía reflejada y baja complacencia? O sea, baja energía que pueda como pasar hacia el oído medio. ¿Por qué? Porque al haber una fijación de la cadena, ¿sí? La energía que se va a reflejar va a ser mucha y la energía que va a absorber el complejo tímpano-auricular va a ser poca. Entonces el piquito del máxima complacencia me va a dar bajo. Presión va a ser, esperen, el pico de presión va a ser normal, o sea, el 0, acá se lo dibujé. Y este valor, o sea, va a ser bajito, ¿sí? Una curva tipo A sería a esta altura, por ejemplo, tiene un pico más alto. En cambio, la AS, este pico me da más abajo, porque está fijada la cadena osicular y la energía que se refleja es mucha y la que se absorbe es poca, ¿sí? Por lo general da 0,3 el valor, ¿sí? La resta entre este punto, el volumen del CAE, y la complacencia máxima, o sea, la complacencia estática me va a dar entre 0,3, que es lo más bajito que me puede dar, ¿sí? Van a ver que una vez que, digamos, entiendan, digamos, como cada patología, ¿sí? Digamos, a qué gráfico corresponde. Recuerden, patologías de oído interno, ¿sí? Donde este estudio no, digamos, no va a tener dificultad. ¿Qué tipo de curva me daba? Tipo A. Tipo A, ¿sí? Oídos normales y hipoacusias perceptivas cocleares de cualquier tipo o retrococleares, como el neurinoma, me da tipo A, ¿sí? Bien. ¿Qué pasa si yo tengo una mixta? Bien, perdón, no les dije, las mixtas por autoesclerosis me da esta curva tipo AS, ¿sí? Porque es por autoesclerosis. ¿Qué pasa si yo tengo una mixta, pero es una presby más, pobre señor, tiene una obstrucción? ¿Cómo me va a dar? ¿Qué les parece? Es una perceptiva más una obstrucción. Puede ser tipo B, no, Bien. tipo C o B. Puede ser, sí, va a depender, depende, como les dije recién, Del, qué curva del tenga, gap. pero esto no
caigan en el error de poner una curva tipo A, ¿sí? Si bien de base tiene una perceptiva, pero a su vez tiene una otitis, una obstrucción, ¿sí? Entonces, como este estudio evalúa la funcionalidad del oído medio, eso es lo que yo tengo que reflejar en el estudio. La curva me va a dar tipo B, ¿sí? O C, ¿sí? ¿Se entiende? ¿O no? ¿Se entiende, chicas, o no? Sí, profe. Bien. Bueno, y después está la curva tipo D, que son curvas con dos picos, que esta, la verdad que no se utiliza, ¿sí? Aparecen cuando se usan altas frecuencias en el aparato de medición. Esta no la vamos a dibujar. Entonces, las que tienen que saber es la tipo A, la tipo B, la C, y dentro de la tipo A, los subtipos AD de desconexión y AS de autoesclerosis, ¿sí? Bien. Bien, entonces, ¿cómo van a dar estas de acuerdo a la patología y al patrón timpanométrico? ¿Sí? Como vimos, esto evalúa lo que son patologías de oído medio, ¿sí? Puede haber patologías que impliquen tanto la cámara aérea, o sea que haya patologías de la trompa de Eustaquio, como disfunción, obstrucción y demás, o puede ser patologías que afecten la cadena osicular, como ser una desconexión o una autoesclerosis, ¿sí? O patologías que afecten la membrana timpánica. Ahora vemos un poquito cada una. Dentro de las patologías que afectan la trompa de Eustaquio, ¿sí? Ustedes tienen que pensar, esta curva timpanométrica, nosotros podemos ver de que se desplace hacia presiones negativas o positivas, o el pico más arriba o más abajo, ¿sí? De acuerdo a la patología va a ser cómo va a ser el gráfico, ¿sí? Si yo tengo una patología de la trompa de Eustaquio, ya sea una obstrucción o disfunción, vamos a ver que va a estar desplazada hacia presiones negativas, ¿sí? Este pico de máxima complacencia, la punta, digamos. Si yo tengo una otitis secretora, un colesteatoma, un tumor de oído medio o un granuloma, ya va a ser una curva plana, como la B que vimos antes, ¿sí? Y en los casos de que haya una otitis aguda, en cambio del pico estar desplazado hacia presiones negativas, va a estar hacia presiones positivas, ¿sí? Esa es la diferencia nada más. Y en caso de que haya, digamos, no haya patología de la trompa de Eustaquio, la presión va a ser 0. El pico va a estar en el eje de 0 de presión, ¿sí? ¿Se entendió? Si no, esperen que lo tengo acá. De acuerdo a la patología de la trompa, como les dije, este es el gráfico, vamos a tener, si es un oído normal, la presión va a estar, este pico, en 0. 0, ¿sí? Si tengo una otitis aguda en un periodo inicial, puede estar desplazado hacia presiones positivas. Ahí, ¿sí? Si tengo algún proceso de la trompa de Eustaquio como una disfunción, por ejemplo, ¿sí? Va a estar ahí, hacia presiones negativas, menos 200, menos 300. Ahí, ¿sí? Y si tengo ya colesteatoma, granuloma, todo lo que dice acá, curva tipo B, plana. Ahí. ¿Se entendió? Sí. Bien. ¿Qué pasa si tengo acá patología en la cadena osicular? ¿Sí? Me tengo que fijar en la impedancia, o sea, la, la energía sí que es reflejada. Vamos a ver.
Bien, impedancia normal en oídos normales, ¿sí? O patología de oído interno, ¿sí? Coclear, retrococlear. La impedancia aumentada quiere decir que hay mucha energía que se refleja, donde la complacencia máxima, o sea, el pico está disminuido. Ahí, como en el caso de una autoesclerosis. Que como les dije que la diferencia entre este punto y este va a ser de 0,3 en autoesclerosis. ¿Sí? Esa resta. La impedancia va a estar aumentada, esta complacencia máxima va a estar disminuida, este piquito, en cambio de darme acá arriba como me daban los normales, está disminuido, y puede ser en los casos de autoesclerosis, osteogénesis osicular congénita, fibrosis, pero bueno, nosotros vamos a ver la autoesclerosis. ¿Qué pasa cuando la impedancia está disminuida? O sea, la energía reflejada es poca. Es en los casos de desconexión, donde, como les mostré antes, era en este caso que se dibuja de esta manera, donde la energía que pasa al complejo tímpano-osicular es mucha, porque como está, tiene la desconexión, pasa, ¿sí? Se dibuja de esta manera. La impedancia completa, donde no hay punto de máxima complacencia, tímpanoesclerosis y demás, ¿sí? Que esta no la vamos a ver. En cuanto a la impedancia, vamos a ver esta, que puede ser el punto de máxima complacencia más abajo, que es en el caso de autoesclerosis, o esta curva que no se puede determinar por que hay una desconexión, ¿sí? O desarticulación. Bien. Y en caso de patologías de la membrana timpánica, que por lo general no, digamos, no las dibujamos. Cuando hay impedancia normal, puede ser en casos de operados de membrana timpánica, en meningoplastías, también la impedancia aumentada, en caso de meningoplastías donde tiene el tímpano con una movilidad disminuida o tímpanos hipomóviles. En caso de impedancia disminuida, tímpanos monoméricos por otitis anteriores u operados, donde el tímpano es muy delgado, y la impedancia completa, donde hay tímpanos gruesos, donde no hay o una timpanoesclerosis completa de la membrana timpánica o una perforación. Que estos no los vamos a dibujar, ¿sí? Esto es como para que lo sepan. Entonces, como los más importantes, esto, patologías de la cadena osicular, que son dos, o sea, tienen u autoesclerosis o desconexión de cadena. Y en caso de patologías de cámara aérea, como ser de la trompa de Eustaquio, otitis agudas, presiones positivas y disfunción, obstrucción hacia presiones negativas y curvas planas en caso de otitis secretoras o colesteatomas. ¿Sí? Todo esto está en el Hola y Sola, ¿sí? Hay un capítulo que explica todo lo que expliqué hoy de los tipos de curvas y cómo es la timpanoimpedanciometría, ¿sí? ¿Tienen dudas? Sé que es difícil. Por ahí todos estos términos, por ahí la que está recursando le suena más. Pero bueno, díganme, si tienen dudas, vuelvo a explicar algo. No sé. ¿Alguna que me diga? ¿Están ahí, chicas? Sí, profe, por ahora se Bien. entendió. Pues, bueno, va a haber que repasar, obviamente. Bueno. El viernes van a ver reflejos, ¿sí? Que la parte de reflejo acústico se toma con este mismo aparato, ¿sí? Con lo que es vieron que de un lado iba un auricular y del otro lado la probeta o sí, la probeta,
con ese mismo auriculares se toman los reflejos, ¿sí? Como les dije, esto lo van a ver en los prácticos. Vamos a tener una clase presencial. Ustedes querían saber, la clase presencial, o puede ser el 9, estamos viendo, porque como puesto del paro se fueron corriendo algunos temas, y queremos, digamos, dar todo. Entonces, habíamos pensado en un principio hacer la clase presencial el lunes 9 de septiembre, ¿sí? Para hacer correlación de audiometría con tímpano y impedenciometría, ¿sí? Pero estamos viendo que por ahí no llegan a verlo en los prácticos. Entonces, por ahí no tiene mucho sentido hacer una clase presencial de repaso si todavía no aprendieron a dibujarlos en el práctico, ¿sí? Entonces, estábamos viendo si quedaba para ese lunes 9 o para el lunes 16, ¿sí? De septiembre. Así que nosotras hoy seguramente por ahí lo definamos y se los ponemos en el chat de WhatsApp. ¿Les parece? Así ya se organizan. El viernes 6 de septiembre hay final, así que no hay clase. ¿Sí? Así que bueno, hoy les confirmamos a ver si es el 9, el lunes 9 o el lunes 16 de septiembre. ¿Sí? Sí, gracias, profe. Listo. Bueno, y acuérdense que el viernes 6 no hay clases. ¿Listo? Bueno, gracias, profe. Bueno, el viernes va a dar Ana, creo, así que la ven a ella. Bueno, nos vemos la próxima. Suerte. Gracias. Hasta luego. Chao. Chao, chicas.